Cuba is open for business. Los dictadores necesitan nuevamente de los dólares del exilio. ¿Y los presos políticos para cuándo? Estos cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo estás? Bueno, pues aquí Reinier, como siempre, observando el panorama. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo se encuentra? Bien, Renier, y aquí, bueno, como sabes, ya con gafas la gente se ha olvidado un poco de mis ojos, pero no se preocupen, los volveré a recordar pronto. No, pero su look me gusta, tiene un look juvenil. Como te decía, me estoy motivando porque me da la impresión de que los últimos likes que han ido en aumento se deben quizás a las gafas. Bueno, pero también a lo que estamos, a los temas que tratamos acá en el podcast, ¿no? Yo pienso que sí. ¿Usted piensa que solamente se debe a su figura? Pienso que quizás tiene que ver también. Pues bueno, entrando un poco en los temas que hoy vamos a estar hablando, como bien dije en el enunciado, pues Cuba is open for business. Esto es una locura. Bueno, por si alguien no entiende, Cuba está abierta al negocio. Bueno, también es válida la aclaración. Cuba está abierta al negocio o nuevamente Cuba está abierta al negocio. Y te estás refiriendo, Reinier, a un cartel. Sí. ¿Que pusieron? A un cartel que está ahora mismo en Miami. Sí, pues no está en Washington, D.C., porque si tú dijeras, lo han puesto en Washington, D.C., donde casi no hay cubanos, pero es que lo han puesto en el corazón de la comunidad en el exilio. Increíble. Cuba is open for business. Esto es una falta de respeto a nuestra comunidad. Y además es una muestra de que la comunidad cubana no está haciendo lo suficiente como comunidad para que cosas como estas no sucedan. Porque la dictadura juega a ponerle el cascabel al gato cada vez que lo estima conveniente. Sí. Es una forma que ellos tienen, ¿no?, de ir probando fuerza, a ver hasta dónde pueden llegar. Y cuando digo la dictadura, no es solamente los Castros o los policías o los represores que están dentro de Cuba reprimiendo al pueblo cubano. También son los acólitos, la gente que hace negocio con ellos, los que los secundan y los que encuentran beneficio en un país totalitario donde, por supuesto, le ofrecen monopolios a quien quieran hacer negocios con ellos. Entonces, tenemos acá en el exilio, en el corazón del exilio cubano, tenemos un cartel que dice que Cuba está abierta nuevamente para negocios. ¿Qué falta de respeto tan grande? ¿Qué descaro? Y además, qué flagelo a todo el dolor de los cubanos, a todo el dolor que el exilio ha contemplado por tantísimos años. ¿Cómo podemos nosotros como comunidad hacer algo para resolver esto? Para que podamos entender un poco de qué se trata de lo que estamos hablando, es que, como se sabe, Western Union, que funciona, bueno, para enviar dinero al mundo entero, pues estuvo cerrado para Cuba en el gobierno de Donald Trump. Él mandó a que, o sea, se aprobó que se cerrara porque efectivamente quienes estaban recibiendo el dinero eran las empresas de la dictadura, Fincimex y Gaesa. Y entonces estas empresas fueron condenadas con toda justicia por la administración Donald Trump. Entonces no tenía objeto que si están condenadas estas empresas, Western Union le envíe dinero directo a estas empresas. Simplemente haciendo valer el embargo comercial, el real embargo comercial y no el bloqueo que la dictadura tanto intenta promover, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hizo la dictadura? La dictadura creó una nueva empresa que no está acá en los Estados Unidos todavía condenada, como debiera ser condenada muy pronto, igual que Fincimex y que Gaesa. Una tal Orbit es la nueva compañía. Entonces, como ahora Western Union ya no le envía a Fincimex ni a Gaesa, sino a Orbit, y como que ustedes saben ya que Cuba, el banco no es de la dictadura, en Cuba hay bancos que no son de la dictadura. Increíblemente, sí. En Cuba hay instituciones que no tienen nada que ver con la dictadura castrista. Esto es un Resulta que en Londres no han fallado en contra del gobierno cubano, porque no, una cosa es el banco y otra es el gobierno cubano. Esto es risible. Entonces, pues ahora Western Union le envía a Orbit, y como Orbit no está entre los nombres de las empresas sancionadas, pues entonces no hay problema. Y entonces se aprobó de que Western Union le envíe dinero en este caso a Cuba, y empezó como un proyecto piloto desde una oficina allá en Miami. Pues nada, ya el proyecto piloto funcionó a las mil maravillas, a toda máquina, y entonces que decidieron que por fin desde todos los Estados Unidos, todas las oficinas de Western Union pueden enviar nuevamente dinero a la dictadura. Exactamente, porque eso que usted acaba de decir es la realidad.
desde Estados Unidos nuevamente se puede enviar dólares americanos a la dictadura castrista, que muchas veces la gente romantiza esto un poco, dice, no, porque es para enviarle dinero a mis familiares, es para ayudar a mi gente. Mi gente, no se trata de que uno acá no quiera que ayudemos a los nuestros. Se trata de que cada dólar que va hacia Cuba va a la dictadura, va a oxigenar el poder de adquisición que tiene la dictadura, y esto se traduce en más represión al pueblo de Cuba. Entonces, no podemos seguir permitiendo este tipo de juego que la dictadura pone y quita cada vez que quiere. Recordemos que por muchos años en Cuba tener un dólar, un simple dólar, era un delito. Y muchos cubanos fueron presos y cumplieron años de prisión por tener un dólar, por tener $2 en su posesión. No, Entonces, a día de hoy es lo más normal del mundo, no, vamos a enviar dólares a Cuba. Es que hay que tener un sentido del contexto histórico y respetarnos como comunidad. esto que tú acabas de decir, Reinier, de que hubo momentos en Cuba en que estaba prohibido tener dólares y que la tenencia de divisas pues, se podía pagar con años de cárcel, con años de prisión, que Fidel Castro fue el que prohibió esto, pero después de la noche a la mañana el mismo Fidel Castro dijo, ahora sí pueden tener dólares. Pues yo te aseguro algo, no es que hubo personas que cumplieron, es que tiene que haber todavía en Cuba, estoy seguro que los hay, personas que cumplen condenas desde entonces. Sencillamente se fueron complicando, tú sabes que tú puedes entrar a la prisión por cualquier cosa, y hay gente, estoy convencido de esto, que entraron a Cuba porque las agarraron con $1 y ahí se mantienen. Así mismo, entonces, ¿cómo vamos a permitir de que se vea como algo normal el poder hoy, a día de hoy, enviar dinero a Cuba como si no pasara nada? Y esto tiene varias lecturas, Renier, porque como tú decías, cualquiera lo puede ver muy simple. Ah, pero esto podría ser una buena noticia, porque ustedes en el podcast, en vez de aplaudirlo, están criticándolo. Pues muy sencillo. Yo no sé ustedes, pero este que está aquí no puede enviar dinero a Cuba a través de Western Union. Y les voy a decir ahora qué fue lo que me pasó, si me permiten, pero no solo que este que está aquí, y no sé ustedes, no puede enviar dinero a Cuba a través de Western Union, sino que hay de la persona que en Cuba reciba $1 enviado por este que está aquí a través de Western Union. O sea, que alégrense los que están en Cuba que Western Union no me deje enviarles dinero a ustedes. Porque desde que se aprobó el nuevo Código Penal en Cuba, a partir del 1 de diciembre del 2022, pues hay un cargo que se conoce como mercenarismo, que dice que cuando alguien allá dentro de la isla recibe dinero por alguien que ellos tienen en la lista negra, y yo estoy en la lista negra y estoy seguro que ustedes también, pues esa persona entonces puede ir a parar a la cárcel con años de prisión bajo el cargo de mercenarismo. Bueno, tres cosas para mí que son fundamentales. Número uno, estas historias con la Western Union y con todos estos asuntos de relajar un poco las tensiones con respecto a Cuba es histórico. O sea, eso ha ocurrido durante los 64 años de dictadura. Cuando vienen los gobiernos republicanos, pues entonces las sanciones se incrementan, se trata de poner en mejor funcionamiento esto del embargo. Luego viene un gobierno demócrata y todo se vuelve a relajar, y eso ha sido histórico. Yo recuerdo por años todo esto de, bueno, ya de repente se cerraron las remesas porque hay ahora mismo un gobierno republicano, pero ya luego hay un gobierno demócrata, y entonces volvemos nuevamente a la apertura de las remesas y demás. Es lo que estamos viviendo ahora, pero por supuesto un poquito más acentuado, porque no podemos olvidar que estamos viviendo una agenda que precisamente está enfocada en tratar de levantar la izquierda mundial. No estamos hablando incluso ya de una cuestión de Estados Unidos hacia Cuba, ¿no? Sino de que es ese movimiento que hay mundial de tratar de levantar a la izquierda, y eso es lo que está pasando ahora mismo con más razón. O sea, obviamente se sabía que una vez que Biden tomara el poder, pues todas las sanciones que Donald Trump había impuesto al régimen iban a relajarse, y eso es lo que está pasando, nada más que eso. Lo otro es que es muy lamentable que muchos cubanos de dentro de la isla y muchos cubanos de acá del exilio no entiendan la razón de las sanciones. ¿Por qué es que se imponen estas sanciones al régimen cubano,
que hay que aclarar, no son sanciones para el pueblo de Cuba, porque de hecho el embargo tiene sus puntos en los que si se necesita ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba por algún motivo, pues es totalmente legal hacer, o sea, dar esa ayuda, ¿no? Pero en este caso se sabe que la Western Union a quien está inflando el bolsillo a la dictadura, no al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba sigue tan hambriado y tan necesitado como siempre, ¿no? Por lo tanto, el pueblo de Cuba, mucha gente en el pueblo de Cuba y muchos cubanos de acá del exilio deberían entender que cuando se sanciona a todas estas entidades que envían dinero a Cuba, etcétera, etcétera, no es una sanción para el pueblo, es una sanción para el régimen, que en definitiva es que se está embolsillando el dinero, más nada que eso. Lamentablemente, miren lo que pasa, lo mismo que dice Mario, ¿no? O sea, ¿quiénes son realmente los beneficiados dentro del pueblo de Cuba? Aquellos que permanecen callados, perdón, tanto de un lado como del otro. Por eso es que hay tanta gente que permanece callada, tanta gente que sale lo mismo por Centroamérica que por el mar para llegar a los Estados Unidos, y cuando llega aquí tiene más miedo cuando vivía en Cuba. Y yo quiero recalcar la frase que tú has dicho, tanto de un lado como del otro. Exactamente. O sea, están callados allá y están callados aquí. Exacto. Entonces llegan callados aquí, ¿por qué? Porque no les conviene, porque entonces no van a poder usar todos estos mecanismos para poder seguir mandando remesas a Cuba y para poder seguir dándole a la dictadura el dinero que la dictadura necesita para seguir sobreviviendo, ¿no? O sea, es todo muy complejo y es muy lamentable esto de ese cartel, que no es primera vez tampoco que ocurre. Ya de hecho en Miami apareció un cartel de eso promocional grande, promocionando de Texas. Sí. Lo que esa quitado. vez lo quitaron porque realmente la comunidad cubana pues se indignó demasiado, ¿no? Pues yo creo que esta vez deberían indignarse también. Exactamente, es un llamado que estamos haciendo desde acá. Debería actuar la comunidad cubana. Debería actuar la comunidad cubana en Miami. Pues es que no podemos permitir que un cartel de este tipo así esté No, en es el indignante, corazón realmente. del exilio de los cubanos. Y es que tenemos que acabar de entender algo. El problema de los cubanos no es el día a día. El problema de los cubanos es la dictadura. La razón por la que los cubanos emigramos, por la que las familias están separadas, no es porque Cuba sea un país pobre, es porque la dictadura castrista necesita a un pueblo pobre para poder controlarlo. Y además de ello necesita también un pueblo migrando para vivir de las remesas y vivir de todo lo que desde el exilio se envía hacia Cuba porque uno quiere ayudar a sus familiares. Entonces, si seguimos con esta actitud de mira, yo, mi familia primero y a mí lo único que me importa es ayudar a mi familia y lo demás no me interesa, lo único que estamos haciendo es poner curitas y no estamos resolviendo el problema. El problema de Cuba no es su situación actual, el problema de Cuba es la dictadura comunista que va a hacer todo lo posible por permanecer en el poder, y esto significa que entonces la realidad va a ser esta para siempre, o peor. Pero adicional a esto que ustedes están diciendo, yo creo que hay un segundo problema que tenemos nosotros como comunidad. El primero es la complacencia, que ustedes lo han dejado muy claro. O sea, sí, está bien, deja que la dictadura coja su tajada grande, mientras mi madre o mi padre o mi hermano, pues le llegue entonces el buchito que le queda, ¿no? Ok, vamos a suponer que eso pudiera ser generalizado. Pero, ¿y qué pasa con los cubanos que estamos del lado de acá que no podemos usar Western Union? ¿Y qué pasa con los cubanos que están allá adentro que no pueden recibir por Western Union? Porque recibir por Western Union, tener el papel que te va a emitir ahí la oficina de Western Union en Cuba, puede ser una prueba que te lleve a prisión por años. Entonces aquí tenemos un grave problema como comunidad. El primero es el de la complacencia con el sistema. Pero repito, si eso funcionara con todo el mundo, parejo, pero ¿qué nos pasa como comunidad al ver que algunos de los nuestros allá y acá somos excluidos? Y a mí me da lo mismo porque no es conmigo. Entonces eso me parece a mí que me siento un poco abochornado de pertenecer a una comunidad cubana, que yo he denunciado esto en mis redes sociales. Yo denuncié esto en Facebook y les explico por qué. Yo comprobé que yo no puedo enviar por Western Union. Y fíjense hasta dónde llega esto. Mi envío ni siquiera había sido a Cuba. Mi envío había sido a Nicaragua.
a un pastor cubano que estaba parado en Nicaragua y necesitaba dinero para comer. Este pastor cubano me dijo, pastor, si me puedes ayudar. Y le dije, mira, ok, pero no te garantizo que te lo entreguen porque yo sé de qué te estoy hablando. Pastor, aquí todo el mundo está cobrando, los cubanos que están aquí están cobrando y les están enviando sus familiares y demás personas en Estados Unidos. Le dije, ok, para que no vayas a pensar que es que me hago el duro y no te quiero ayudar, voy a enviártelo. Se quedó frío cuando fue a cobrar a la oficina de Western Union y le dijeron que no. Y me devolvieron el dinero. Sí, es algo tremendo, ¿no? Porque realmente es como dice Mario, ni siquiera es una cuestión pareja, que todo el mundo pueda enviar dinero y que todo el mundo pueda recibir, como fue hace un año atrás. Porque yo recuerdo que todos podíamos enviar dinero a través de la Western Union y los cubanos de adentro podían recibir, incluso muchas organizaciones de acá, pues de alguna manera, ¿no? Enviaban dinero a activistas allá en Cuba y demás. Pero es obvio que esas cosas han cambiado. ¿Hay un nuevo código penal? Hay un nuevo código penal, por supuesto, que arrecia en contra de los activistas, fundamentalmente de los activistas por los derechos humanos, y se crea un cerco, ¿no? Entonces, lo terrible es que la comunidad cubana número uno permanezca, pues... no es conmigo. No es conmigo, no hay problema mientras yo le pueda mandar la remesa a mi familia, pero... También es muy triste, ¿no? Aunque en definitiva, que la Western Union, por ejemplo, solamente está interesada en sus negocios. Que se le olvide, aunque sabemos que los negociantes usualmente lo único que tienen que cuidar son sus intereses y el dinero, ¿no? Pero que se les olvide que detrás de esto hay una situación anormal, porque Cuba es un país anormal, un país donde hay una dictadura y donde necesariamente hay que velar porque esa dictadura termine o porque sencillamente obligarla a cumplir con las normas establecidas mundialmente, ¿no? Yo creo que más allá de que sea una realidad dispareja, ¿no? Que algunos pueden enviar, otros no. Y unos pueden recibir y otros no. El problema sigue siendo el mismo y es que mientras muchos mantengan en la actitud de olvidarse de la realidad y solamente pensar en sí mismos y en sus familiares, pues el problema va a estar ahí, que es la dictadura castrista. Otra cosa que a mí me molesta, por decirlo de alguna manera, es que después del 11 de julio, o a raíz del 11 de julio, el exilio, no solo en Miami, sino en todo el mundo, reaccionó a favor del pueblo de Cuba, a favor de las protestas que se estaban haciendo, y de alguna manera se interesó muchísimo, ¿no? Por todos los presos, por todos los presos que fueron encarcelando en todos esos días de manifestaciones que se dieron y se vio una comunidad cubana deseosa de libertad. Increíble, algo inédito. Exactamente, es un pueblo unido. Como era inédito lo que estaba pasando dentro de Cuba, era inédito lo que estaba pasando fuera. Exacto, que es a fin de día lo que necesitamos, ¿no? La unión y el mismo reclamo. Pero con el pasar de los días las cosas se fueron calmando, las aguas fueron tomando su nivel y la vida continuó. Y qué triste que ese sea el nivel de las aguas, ¿verdad? Exactamente, y la vida continuó. Qué triste. Y lo que yo me pregunto es, entonces, ¿de qué va? ¿De qué fue todo lo que se hizo en aquel momento, ¿no? ¿Dónde están toda esa cantidad de cubanos que en un momento tomaron las calles no solo de Miami, sino de Madrid, de Londres, de Alemania, en muchísimos lugares, acá en Washington, D.C.? ¿Dónde están todos esos cubanos que salieron a apoyar el grito de libertad de los cubanos dentro de la isla? Porque hoy siguen siendo tan necesarios como el 11, el 12, el 13 y el 15 de julio. O más, porque nos metieron a la cárcel a miles de personas. Exacto, y entonces, una cosa, un espacio así que tú le des a esa dictadura es un espacio que le estás otorgando a ellos y ellos son terribles en robar espacios. Ellos se meten y se meten y se meten hasta que llegan a donde quieran llegar. Lo han demostrado durante 64 años. Por eso llegan 64 o sea, años deberíamos estar pendientes precisamente de velar esos espacios. Es que deberíamos estar en guerra. Exactamente, es que es una guerra. Ya que no se puede tener una guerra armada
pues deberíamos estar en guerra cívica. Exacto. Deberíamos estar en alerta. No se Exacto. puede tener ningún tipo de negocio con la dictadura, hacerle boicot a cualquier iniciativa que se vea que favorece a la dictadura, que oxigena a la dictadura. Exactamente. Pero de verdad, no, bueno, déjame ver si yo puedo. No, es que los presos políticos que están dentro de las cárceles castristas, su día no ha terminado, su lucha no ha terminado. Sí. Siguen a día de hoy, un año y tanto después, o sea, casi 2 años después, siguen en la misma realidad que el 11 de julio. Entonces, nosotros como exilio, como comunidad cubana, no podemos olvidar esa realidad, no podemos parar de abogar por su libertad y por una realidad que favorezca la libertad de ellos y no que empodere a la dictadura, al desgobierno que los tiene oprimidos, que los tiene encarcelados, que los tortura, que los reprime. Sí. Entonces, es una obligación de nosotros como cubanos tomar la iniciativa y ser proactivos, no reactivos. Exactamente. Que es, desgraciadamente, en lo que, o sea, la frecuencia en la que estamos, ¿no? La dictadura tiene algo, ¿no? Hace alguna jugarreta o está presente en algún lugar, pues entonces ahí vamos nosotros y de alguna manera, pues lo repudiamos, demostramos la inconformidad. Pero es que tenemos que ser nosotros los que propongamos, los que tomemos la iniciativa, los que tengamos la batuta, porque si no vamos a estar detrás de ellos todo el tiempo jugando al juego que ellos o a la música que ellos quieran tocar. Pensemos nada más en cómo estamos llenándole el bolsillo a esa dictadura. Porque ese dinero que usted le está mandando a su familiar a través de la Western Union no es un dinero que va a llegar directamente a ese familiar, ni va a ser esa cantidad de dinero exacta que usted le está mandando. Puede mandarle. Señor, el que puede mandarle, ¿verdad? Pero es que ni siquiera es que llegue la cantidad de dinero o no. El problema es que al final usted con la cantidad de dinero que le mande, después la dictadura en Cuba pone los precios que les da la gana, porque además manipulan descaradamente el costo de la vida en Cuba, porque te ponen el precio supuestamente en MLC en un precio, vamos a decir que para la realidad del cubano es más o menos razonable, pero después ellos mismos hacen que las tiendas estén vacías y que el mercado negro sea el que controle el valor real de la vida. No, es que imagínate. Porque ellos son los que controlan el mercado negro, eso no, o sea, ellos son los que controlan todo en Cuba. Entonces, ellos mismos disponen cuánto cuesta una bolsa de leche. Exacto. Que a día de hoy en Cuba una bolsa de leche es un lujo. Pero un lujo grandísimo, ni siquiera es que es, bueno, un lujo que el fin de semana me lo puedo dar. No, es un lujo para solo aquellos que reciben remesas o algunos simpatizantes del régimen que están bien parados. Y cuidado, Reinier, porque ya ni siquiera los que reciben remesa tienen lujos. Porque fíjate, tú le puedes enviar como un exiliado normal que trabaja aquí y se suda la frente y demás y ganas tu dinerito para poder pagar todo lo que tienes que pagar acá, todos tus biles, tu renta, etcétera, ¿no? Tú le mandas quizás $100 al mes a tu familiar en Cuba. ¿Cuánto dinero se le entrega al familiar? No son esos $100 exactamente. Se le entrega menos, ¿verdad? Un porcentaje y después con ese porcentaje, lo que dice Reinier, vas a comprarlo exacto, a la tienda donde te lo venden. Pero ahí está la cosa, o sea, tú no vas a recibir ese dinero completo. Y hoy por hoy en Cuba ni con $100 tú puedes sobrevivir porque los precios están desorbitados. Pero además de eso... Ni completo ni incompleto, porque el verdadero dinero que se pone acá al dólar, nunca se lo dan a la gente. Ese es el otro punto. O sea, los cubanos no tienen el dinero sonante en sus manos, yo sigo pensando o sea, es un robo total por donde quiera que tú lo pongas. Yo sigo pensando que, a pesar de que eso es cierto, eso es un daño colateral. El real problema es que con esto los únicos beneficiados son la dictadura. No, claro, pero eso es lo que estamos diciendo. Exacto, es lo que me refiero, pero sí, pero lo digo es que más allá o sea, que al final están mandando ese dinero, pero se lo está embolsillando la dictadura, por donde quiera que lo veas. Más allá de que el dinero llegue en la misma cantidad o no, que no se reciban dólares o una moneda de cambio ficticia. Mira, usualmente en cualquier país... El tema es que la dictadura castrista vive de esto. Claro. O sea, la principal fuente de ingresos que tiene la dictadura castrista son las remesas. Claro, exactamente. Ese es el problema grande. Pero fíjate, precisamente el mecanismo es ese que estamos hablando. O sea, en cualquier país de este mundo hay un descuento por envío de remesa. Porque, por ejemplo, yo he hablado con amigos guatemaltecos y me dicen, no, pero en Guatemala también. Cuando tú envías dólares desde los Estados Unidos, el gobierno de Guatemala hace un descuento de ese envío. Pero hay una diferencia.
la persona, el familiar en ese país recibe la moneda dura en sus manos. O sea, el gobierno no se engaveta ese dinero, a pesar de que le descuenta un %, ¿no? ¿Qué pasa en Cuba? El que se embolsilla la moneda dura, contante y sonante, es precisamente el régimen. Y obviamente con este descuento también gana. O sea, él va a ganar a través del envío de remesas por donde quiera que lo ponga. Exacto. Sin contar, por supuesto, que como decía ahorita, hoy por hoy en Cuba usted con $100 no compra absolutamente nada. Exacto. Porque antes, con una remesa de $100 mensuales, a lo mejor tú podías resolverle un poquito el problema a tu familiar, pero hoy en día, no. Mi punto con respecto a eso es el siguiente. Es que, por ejemplo, el mismo ejemplo que usted acaba de poner, valga la redundancia, desde Estados Unidos se envían remesas a muchísimos países del mundo. Y esto incluso favorece, ¿no?, a la economía de los países No, por supuesto, claro. hacia las que se envía. Pero en el caso de Guatemala, eso está favoreciendo a una economía de libre mercado, una economía de un país libre, claro, que no está mal que, pues, quien que quiera enviar, por supuesto, los aranceles y los impuestos existen y tienen un porqué, ¿no? El problema acá con respecto a la remesa que enviamos los cubanos hacia Cuba es que esto no está favoreciendo un mercado, el mercado cubano. Esto no está favoreciendo que el país crezca. Esto lo único que está favoreciendo es que la dictadura siga teniendo poder adquisitivo y que siga teniendo poder, porque el dinero se traduce en poder. Por eso ellos nunca han querido que dentro de Cuba la gente tenga dinero, porque el dinero da poder. Y ese es el motivo por el cual ellos, a cualquiera que lo ven despuntando un poquitico, pues ahí le caen y le hacen la vida a tierra. Por eso ellos multiplican la pobreza. Eso es lo que hacen, multiplicar la pobreza. Por eso y porque además un pueblo pobre políticamente es inexistente. Exacto. Es débil. Sí. Entonces, tenemos como comunidad que actuar. Tenemos que como comunidad unirnos en ese mismo reclamo. No importa a qué movimiento uno está afiliado, no importa si tenemos diferencias de criterios. El problema es que en la unión que necesitamos los cubanos es en el mismo reclamo y en el mismo foco, en el mismo punto de ataque. Y uno de los puntos de ataque son todos estos descaros que se están viendo, como es este cartel que está publicado por la Western Union. Cuba is open for business. Esto es una falta de respeto, señores. Y no lo podemos permitir porque demostramos una comunidad débil, no nos respetamos como comunidad y por tanto no nos van a respetar. Sí. Porque al final del día estos son pulsos, una prueba de fuerza de las personas que pueden llegar a permitirnos que esto suceda. Pero si nosotros como comunidad no lo permitimos, óigame, no puede suceder. Y lo demostramos con la valla publicitaria, no me acuerdo si era el Tom Pine de Miami. Creo que. Sí, exacto. Promocionando Texas. Promocionando Texas y la tuvieron que bajar. Aun cuando supuestamente eso ya estaba pagado, no podía, o sea, tenía que cumplir un periodo de tiempo, la tuvieron que quitar. Porque al final del día, las comunidades tienen el poder cuando se unen en un mismo reclamo. Exacto. Cuando tienen un sentido y un horizonte firme, o sea, claro, por lo que están peleando. Y lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que esto, si fuera algo de racismo o algo del Ku Klux Klan, algún anuncio que estuviera vinculado a esto, la comunidad afroamericana ya hubiese desbaratado eso. Y no es que estemos llamando a que nadie vaya y desbarate ningún cartel, es que estamos llamando a que nos respetemos como comunidad. Sí. Y que hagamos lo suficiente. Y también por eso es importante que el exilio cubano tenga más peso, más representación aquí en Washington, D.C. Porque es desde aquí, de donde se toman todos ese tipo de decisiones importantes que le dan oxígeno o le dan cierta posibilidad a los políticos locales a tener concesiones como esta de que no solo de que esté la valla, porque al final la valla o el anuncio de que Cuba está abierta para negocios es como no un daño colateral igual. El problema es que Cuba está abierta para negocios y que los Estados Unidos están haciendo negocios con Cuba. Y otro ejemplo de esto es que la compañía, o sea, la aerolínea Delta anunció que reanuda sus vuelos a Cuba.
Esto es increíble. Le está entrando, le va a empezar a entrar dinero a la dictadura. Vuelvo de por todos nuevo lados. a mí. Yo no puedo enviar dinero a Cuba por Western Union. Western Union me segrega a mí, a este cubano que está aquí. Y yo creo que eso debería indignar si la comunidad cubana se respetara. Que aunque se le hiciera a un solo cubano, ya era para que saltáramos. Entonces, vuelvo y repito, este que está aquí, Mario Félix Leonard Barroso, no puede enviar por Western Union. Pero tú acabas de decir que Delta reanuda los vuelos. Ni tampoco Yo Mario tampoco Félix puedo montarme en el avión de Delta. Entonces, caballero, supongamos que vamos a ser cómplices de la dictadura y que vamos a volar a Cuba y supongamos... supongamos que vamos a ser cómplices de la dictadura, que vamos a permitir... Porque hoy tú crees que los que viajan a Cuba son cómplices de la dictadura. Sí, vamos a permitir... hace unos días atrás no creías lo mismo. Supongamos que vamos a ser cómplices, que vamos a permitir que la dictadura dure por 6 décadas más y que vamos a enviar Western Union a Cuba y que vamos a volar por Delta. Pero ya el problema no es que vamos a ser cómplices, el problema es que además de que somos cómplices, toleramos que a hermanos nuestros los segreguen. Es que, a ver... Entonces los problemas que tiene nuestra comunidad no es solo un problema, caballero. Sí, pero es que incluso el ser cómplice ya es tolerar. Bueno, tolerar. Ok. Que ya permitamos que existan presos políticos ya es ser tolerante. Ese es el principal problema, René, ¿verdad? Pero yo digo que aparte de ese gran problema que nosotros como comunidad estamos manteniendo la dictadura de Cuba, tenemos un segundo problema adicional, que es que no salimos en defensa de nuestra propia comunidad cuando segregan a uno de nuestros hermanos acá. Es que es lo mismo, es a lo que yo me refiero. Pero eso es histórico también. El no respetarnos empieza desde permitir que tengamos presos políticos hasta permitir eso mismo, que algunos puedan viajar y otros no. El punto, yo creo que a pesar de que su ejemplo tiene su punto, ¿no? Va más allá de que unos podamos viajar o no, es que no debería poder viajar nadie, porque no existen norcoreanos regresando a Norcorea. Exacto, era lo que... y lo hemos hablado en otros podcasts. Cuando quien escapa de una prisión... Qué bueno que hemos caído en este punto. No. Pero Fíjate, quien escapa de una prisión... Estoy defendiendo aquí mi derecho a viajar a Cuba, los judíos, mi derecho a enviar Western Union, pero no me dejan. Es que ni siquiera se debería contemplar eso. Déjame un momentico. Sí. Es que ni siquiera esto se debería estar en tela de juicio. El problema no es poder viajar a Cuba. El problema es que los cubanos, por respeto a nosotros mismos, no deberíamos no solo permitir... O sea, no nosotros mismos no permitirnos viajar a Cuba. Es decir, yo no viajo a Cuba porque es una dictadura, porque hay presos políticos. Además, no deberíamos permitir que existieran viajes a Cuba, porque esto le da dinero a la dictadura. Pero yo vuelvo al podcast número 1, fíjense. Aún así, yo sigo pensando que el problema va más allá de que unos puedan viajar o no. Sí. El problema está en que se están abriendo negocios con la dictadura. Delta está haciendo reapertura de sus vuelos a Cuba. La Western Union está volviendo a enviar remesas. Y esto es lo que no podemos permitir. Sí, más allá de que unos puedan ir o no. Sí, porque vamos a aclarar cuál es el punto, por ejemplo, de Mario, ¿no? Porque mi punto es precisamente eso. No utilizar esos mecanismos para enviar remesas o para viajar a Cuba, porque de hecho se sabe que estamos enriqueciendo la dictadura. Ahora, tu punto es que a pesar de que tú estás siendo discriminado totalmente por la dictadura, tú estás defendiendo tu derecho a mandar dinero a Cuba, a enriquecer a la dictadura y además de eso viajar hacia allá, ¿no? Este es nuestro podcast número 11. ¿Verdad? Y yo vuelvo ahora al podcast número 1. Sí, me imagino que seas consistente con lo que dijiste en aquel podcast. Totalmente consistente. Okay. Vivo en los Estados Unidos de América, el país de la libertad, el país que me ha dado... me ha hecho consciente. Entonces este país también permite que se ponga un cartel de la Western Union que diga Cuba está abriendo su negocio, total, es el país de la libertad. Es un país libre donde el que paga puede poner un cartel. ¿Dónde está el problema? Escúchame. No, pero entonces hagamos una Cuba, convirtamos a Norteamérica en una Cuba. No, pero a ver, define tu posición. Déjenme explicarme. Yo creo que se está desvirtuando un poco. Exacto. Yo creo que se está enturbiando un poco. Me parecía que estaba entendiendo al principio algo, pero ahora tú te has ido por otro lado. No entiendo. Número 11 sigue siendo el Mario del podcast número 1. Lo que yo estoy diciendo aquí. Está bien entonces que hay un cartel allí que diga... Vivo en los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América tiene que haber libertad de movimiento. Tiene que haber libertad de expresión. Tiene que haber libertad de todo. Entonces,
El que pagó el cartelito en Miami, bueno, fue Western Union. Y entonces, ¿para qué tú quieres que la comunidad cubana Porque le toca a la comunidad cubana darse a respetar en Miami y decir, espérate un momento, este cartel no puede estar o aquí. viajamos todos o no viaja nadie? Eso es. ¿Y a dónde voy O ahora? todos mandamos por la Western Union o no manda Ustedes nadie. recuerdan, y si no, yo pido ahora que vuelvan al podcast número 1 y lo vuelvan a ver y nos den más views en el podcast número 1, además de los que nos van a dar aquí en el podcast número 11. Ajá. Y yo vuelvo a decir, yo soy libre porque vivo en los Estados Unidos, no vivo en Cuba. En Cuba regulan el movimiento, ya no te dejan viajar ni de provincia a provincia y alguna gente no puede bajar ni de municipio a municipio. Yo utilizando mi libertad, digo, bueno, espérate un momento, Delta ahora va a viajar a Cuba a partir del día 10 de abril, hay 2 vuelos directos de Miami. Yo voy a hacer mis matules y voy a ir y voy a llenar un maletín de declaraciones de derechos humanos para llevarla a Cuba y otro de medicina y voy a ir a casa, voy a volar a Cuba y voy a tocarle la puerta a los familiares de los presos políticos. Mira, aquí te traigo esto. Y voy a llevar dólares también para darle a los familiares de los presos políticos. No a repartirlo a cualquiera en la calle, no. Llevárselo a los familiares de los presos políticos. Utilizando mi libertad y la posibilidad que me da los Estados Unidos de viajar a Cuba. Pero entonces, Yo he defendido... El daño colateral es que le vas a embolsillar el dinero al régimen. Yo he defendido pero Mario, aquí, o sea, yo he defendido la operación retorno. La operación retorno es que el exilio regrese a Cuba para tumbar la dictadura. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no puedo ir porque entonces estoy violando una ley norteamericana yendo en una lancha porque no lo permiten, no lo dejan. Pero ¿cómo pudiera ir yo en mi avión con mis maletines? Cargado de literatura, cargado de medicina para los presos políticos, no para el régimen. Pero mi punto es... Pero entonces, ¿usted está de acuerdo con que hagan vuelos a Cuba? Yo estoy de acuerdo que aunque haya vuelos a Cuba, si todos los cubanos pudiésemos volar, si Mario Félix pudiese volar a Cuba, Bueno, yo en eso yo no estoy de acuerdo. ¿dónde yo está mi tampoco. punto? ¿Dónde está mi Yo no estoy de punto? acuerdo con Que eso. Mario Félix no puede volar a Cuba. Y O sea, tú no estás de acuerdo con las restricciones que el presidente Donald Trump, por ejemplo, impuso durante su periodo de yo mandato. considero que fueron justas las restricciones. Pero entonces define Sí, eso sí, porque sí, no, sí. no acabo de Mira, entender yo tu considero posición. que fueron justas porque se tuvo en cuenta que la dictadura cubana, las empresas Fincimex y Gaesa, eran empresas militares de los que están apabullando y destruyendo al pueblo cubano. Yo estoy de acuerdo con las medidas que tomó Donald Trump. Ahora, el actual gobierno, pues, abrió. Ok, estoy en desacuerdo, pero abrió. Ok, si abrió, todos deberíamos tener el derecho de montarnos en ese avión, porque si abrió, se supone que abrió O sea, para ti todos. está bien cerrar y abrir. No. Para mí De parte de los gobiernos americanos está bien lo yo mismo. considero que a Cuba debería tener un bloqueo naval y aéreo, igual que el que se le hizo, bloqueo total, el que se le hizo a Sudáfrica, que acabó con el régimen del apartheid. No acabo de entender. Pero tu el punto. problema es que nunca hemos tenido eso para Cuba. Ni un gobierno demócrata, ni un gobierno republicano. Por más que se haya apretado, nunca se ha aplicado realmente el embargo económico. Ahora, Yo Mario, digo que el embargo no es suficiente. Yo voy más allá. Yo diría, no un embargo, un bloqueo naval, aéreo y por todas las vías habidas y por haber. Ahora bien, un si el- bloqueo de ese tipo. mi no, punto es no- ahora como ciudadano norteamericano, cubano-americano, con mi derecho a volar y a utilizar ahora los vuelos que hay a Cuba. ¿Por qué no me puedo montar yo, que está aquí, en el avión e ir a Cuba e ir a ver al que me dé la gana? ¿Por qué no puedo? Es ahí mi punto, desde acá, desde los Estados Unidos. ¿Y por qué no puedo enviar Western Union si ya Western Union abrió? Yo no estoy de acuerdo con que Western Union abra. Ahora, lo que digo es, si Western Union abrió, ¿por qué hay segregación y yo no puedo enviarle dinero a la esposa Porque de en José Cuba- Daniel porque Ferrer? en Cuba hay una dictadura, Mario. Exactamente. En Cuba hay una Exactamente. dictadura. Por el Esa mismo pregunta es motivo que no retórica. se debería viajar y que Exacto. no se debería enviar nada. Exacto. Porque en Cuba hay una dictadura. Exactamente. Entonces, el problema no está en que unos puedan viajar y otros no. yo lo El que les problema quiero está decir- en que no deberían viajar Sí. nadie por respeto a sí mismos Exacto. y por respeto a los presos demás. políticos. Pero yo lo que les Exacto. quiero decir es que mi punto Es ahí el problema. Mi punto es, si han abierto, y yo vuelvo y repito, mi posición es bloqueo naval, Pero es que, aéreo, pero marítimo. es todo. que han abierto porque Ahora- por supuesto que la dictadura va a intentar Y- buscar las formas de obtener ingresos. y este llamado, Y esta administración demócrata, como
todas las administraciones demócratas anteriores Exactamente. lo que hacen es tratar de que esa dictadura no desaparezca. Sí. Exacto. Y por eso es que existan todas este tipo de negociaciones con ellos y además de concesiones, porque no solo, como usted está diciendo, no es solo es que abran los vuelos a Cuba o que abran la oportunidad de enviar remesas, es que es bajo las condiciones que la dictadura pone. Sí. Entonces, por eso es que no se puede hacer ningún negocio con la dictadura. Por eso es que no se pueden hacer concesiones, porque las concesiones son con sus condiciones. Además, o sea, a pesar de que no se debería tener ninguna, además de eso son bajo sus condiciones. O sea, es más vergonzoso aún. Yo lo que le quiero explicar a ustedes es que yo creo que nosotros, antes de cuestionar al gobierno norteamericano, tenemos que cuestionarnos nosotros como comunidad. No, por Bueno, pero supuesto, eso nosotros lo eso hacemos está todos los días. claro, eso Sí, está porque claro. Eso lo hacemos todos los Lo que días. yo les quiero Eso decir está aquí, Y aún claro. así tenemos el derecho como ciudadanos Sí. americanos de cuestionar al gobierno Exacto. americano. a ver si yo me hago entender, a ver si yo me hago entender. Sabemos, y tú lo decías muy bien, llega un gobierno republicano y cierra un poquito. Llega un gobierno demócrata y abre otro poquito. Lo que yo quiero decir aquí es que yo no está en mis manos impedir eso. O sea, el gobierno norteamericano, ojalá que yo tuviera influencia para hacer, porque si yo tuviera influencia, Pero sí está en su voz. Si Si yo- luego pero me sí- dejan hablar, Pero si sí yo- está, pero sí está, pero si sí está luego en me su dejan hablar, voz. yo ahora, hablo. Pero sí está en su voz hacer un llamado ahora, coherente ¿a dónde voy? a intentar, ¿A dónde o sea, voy? intentar unificarnos Ajá. como ¿A comunidad. dónde voy? Como que yo no tengo, lamentablemente, el power de impedir ahora mismo, porque no he podido impedirlo, Ujú. que Western Junior no envíe a Cuba. ¿Y por qué no lo Porque hemos Western podido, Junior pero está por qué no lo enviando- hemos podido impedir? Porque Sí. como comunidad no tenemos Sí. un solo reclamo, no tenemos un solo modo Pero de, repito, o sea, un solo punto de ataque. sí, Por eso no lo podemos impedir. Porque como comunidad estamos dispersados y entonces no nos tienen en Sí. cuenta porque son demasiadas las personas que están Lo- hablando por los cubanos. lo que yo quiero Y decirle a el ustedes, reclamo de nosotros es solo uno. sí, Libertad para los presos de políticos, acuerdo, libres elecciones, sí, libre asociación política y por supuesto sacar al Partido Comunista del poder y enjuiciarlo. lo que yo quiero decirle Entonces, a ustedes, eso es lo que tenemos pero que, también a ustedes que como me están comunidad, viendo, me unirnos están viendo ahí, para reclamar. es que obviamente yo haré siempre, el gobierno que esté en el poder en los Estados Unidos, si es republicano, hará lo que deba hacer o que pueda hacer, y si es demócrata, hará lo que pueda hacer. ¿Qué puedo hacer yo como cubano si pienso en mi nación? Que de la manera que me toquen el son, lo bailo. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Si yo no puedo impedir ¿Que toque el son quién? el gobierno norteamericano. Sí, Pero es que el gobierno americano está Bueno, tocando el son que toca la dictadura. Entonces ahí- al final le está ahí es a bailando la donde voy, dictadura. ahí es a donde voy. Ok, hay vuelos entonces a Cuba. Ok, me voy a montar en el avión, voy cargado para allá, para la familia de los presos políticos y además voy a llevar mi maletín lleno de declaraciones universales de derechos humanos, lleno de Biblias. ¿Entienden? O sea, voy a ejercer mi legítimo derecho. Esa es la condición ideal. ¿Se Sí, puede volar a Cuba? demasiado Ok, ideal. yo puedo volar. Ya partimos de que no puedo volar. Pero si yo pudiera volar, ¿qué haría yo? Y es mi llamado a la comunidad, a aquellos que dicen, mira, es mi derecho volar y voy a volar. Bueno, vuela entonces, pero vete a ver a los familiares de los presos políticos, llévale medicina a los familiares de los presos políticos, lleva declaraciones universales de derechos humanos, lleva Biblias. ¿Se puede usar Western Junior ahora? Yo preferiría que no, porque estoy de acuerdo con ustedes que se oxigena la dictadura. Pero ok, voy a aprovechar entonces, si ese es el son que me están tocando, le voy a enviar dinero a mis amigos en Cuba que están luchando contra la dictadura. Le voy a enviar dinero a Guillermo del Sol en Santa Clara, le voy a enviar dinero a Javier Delgado Torna en Caibarien, le voy a enviar dinero a Meridileni, la esposa del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, pero es que no puedo enviar, o sea, a ver si ustedes me logran entender. Mario, tal vez yo no me hago explicar. yo a ver si logro me permiten entender, lo que hablar un pasa minuto. es que- Permítanme hablar un Yo, minuto. en cualquier ley que me dicte el gobierno norteamericano, la administración que esté en ese Ajá. momento, trataré de usarla para conseguir la favor de libertad la de Cuba. Ok. Pero el problema es que no me dejan. Permítanme hablar un minuto ahora. Yo creo que, o sea, estoy tratando de seguir tu idea, ¿no? De entenderte, por supuesto. Pero hay una situación que precisamente no es nada ideal. O sea, esa situación ideal que tú estás queriendo narrar no existe. ¿Qué es lo que existe en Cuba? Una dictadura, y como bien decía Reinier hace un ratico, es la que está trazando el terreno, es la que está diciendo cómo es que van a hacer las cosas. Y es una situación increíble que cada vez que hay un gobierno demócrata, sean precisamente ellos los que digan cómo es que van a hacer las cosas, que sean ellos los que pongan las condiciones encima de la mesa. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, bajo las condiciones de esa dictadura,
tú vas a seguir sin poder viajar a Cuba y vas a seguir sin poder enviar dinero a través de la Western Union, y la Western Union va a seguir haciendo sus negocios al igual que las aerolíneas. Y la dictadura se va a seguir embolsillando el dinero del exilio cubano a través de las remesas, a través de los viajes, etcétera, etcétera. O sea, al final, si la comunidad cubana realmente se respetara, mi criterio, lo que deberían hacer es un gran boicot a todas estas empresas norteamericanas, ya sea la Western Union de envío de remesas, ya sean las aerolíneas, un gran boicot. ¿Por qué razón? Porque lo que queremos sobre todo es debilitar a la dictadura hasta derrocarla. Y si seguimos enviándole oxígeno, la dictadura va a seguir creciendo, va a seguir estando ahí como hasta ahora. Son 64 años de ese relajito que decíamos ahorita. Cuando hay un partido republicano, apretamos la tuerca, cuando viene el demócrata, soltamos la tuerca, y en ese relajito hemos pasado 64 años. Entonces, si seguimos manteniendo esa idea de que vamos a montarnos en el avión que sea, si es un avión republicano nos montamos, y bueno, pues como hay restricciones, pues qué sé yo, y si es un avión demócrata nos montamos y para allá vamos, ¿entiendes? Si al final tú sabes muy bien que las condiciones ideales no existen, porque en Cuba hay una dictadura, y esa dictadura es ahora mismo la que está diciendo cuáles son las condiciones, y se lo está diciendo Estados Unidos, que es increíble. Mira, aquí hay un problema, o sea, aquí hay varias cosas que son importantes que las debatamos, y es que la dictadura, no estamos en un tiempo donde la dictadura se está manteniendo de una forma lineal. No. Estamos en un momento donde la dictadura tiene dos opciones. O tratar de hacer lo que se conoce como el putinismo, toda la transición que se dio cuando la caída del campo socialista y el desestructuramiento de lo que se conoce como la URSS, o el modelo chino. Y ellos están viendo a qué van a jugar para poder mutar. ¿Qué pasa con esto? No solo es que la dictadura se quede después, sino es que hasta ahora el blanco era visible, que era el Partido Comunista de Cuba y sus generales. El problema aquí está que en el momento que la dictadura mute, se va a discernir en muchísimas más empresas y muchísimas más personalidades, que va a ser mucho más difícil de atacar, va a ser mucho más difícil de desestructurar. ¿Qué están haciendo los comunistas? Están aprovechando lo que le queda de gobierno demócrata. Lo están aprovechando al máximo. Y si viene un segundo periodo demócrata, pues no sé lo que va a pasar. Dios nos ampare. Si viene un segundo periodo, yo espero que el pueblo americano haya tenido suficiente de demócratas para los próximos años. Pero aún así, tenemos que pensar en lo real, ¿no? En lo tangible. Lo tangible es que quedan alrededor de 2 años de administración demócrata, y la dictadura lo está exprimiendo al máximo, y no podemos seguir bailando al son que toquen. No podemos seguir reaccionando a lo que ellos hagan. Tenemos que ser nosotros los que pongamos la voz cantante. Y lo primero que tenemos que hacer para eso es unirnos como comunidad en un mismo reclamo. Aquí nadie está diciendo de que sigan a nadie específicamente. Aquí no hay que seguir a nadie, aquí hay que seguir a los principios, aquí hay que seguir a la coherencia, aquí hay que seguir a la libertad. Es lo único que hay que seguir, pero con un mismo reclamo, porque si somos una comunidad dividida, pues no nos van a tener en cuenta. Tenemos que como comunidad tener un mismo reclamo: cero negocio con la dictadura. Eso está no muy queremos relaciones con la dictadura, porque cuando no hay relaciones con la dictadura, de ahí se deducen muchísimas cosas. No hay negocio, no hay vuelos a Cuba, no hay nada. Y eso a la dictadura la afecta. Y es una realidad. Y es algo que tangiblemente nosotros como exilio podemos lograr, pero tenemos que unirnos en un mismo reclamo. Eso está muy bien, Reniel. Entonces no podemos ir matizando. Sí, yo entiendo su punto de vista. Eso está muy bien, pero la realidad, ¿tú sabes cuál es? Que aunque nosotros estamos diciendo esto y estamos llamando a nuestra comunidad a que nos unamos, hay 236 vuelos semanales a Cuba. Pero eso es lógico. Pero es que de eso se trata. En esos 236, ¿ustedes saben quiénes se montan en esos aviones? No sé. Todos los cubanos que supuestamente pueden viajar. Menos Mario Félix, porque no, menos Mario Félix no. Hay muchos más cubanos que no pueden montar. Ustedes se imaginan que Tú no eres el único. Ustedes se imaginan que los 236 vuelos fueran cargados de cubanos con pantalones, pero Mario, con saya, que fueran cargados. Pero el problema
Invadiríamos la isla. Pero el problema es que eso es más irreal a que nos unamos No, como exilio totalmente irreal. y cerremos todo tipo de Mira, negocios. Mario, perdóname, Aquí podemos hablar de utopías, pero no es el Se sabe sentido. que hay convenios entre la dictadura y las aerolíneas precisamente para que desde aquí la aerolínea le diga al cubano que la dictadura no quiere recibir, no te puedes montar en el avión. Y no te puedes montar en el avión porque el gobierno de Cuba nos ha enviado el aviso de que tú no puedes viajar. Y ahí tenemos varios casos. Lo primero que te hacen es chequearte el pasaporte a ver si está, ¿cómo se dice? Vigente. No vigente en el plazo real de que tiene un pasaporte, sino todas las prórrogas. Pero sabemos, por ejemplo, que aparte por supuesto, de esto del pasaporte, que tienes toda la razón, tú no puedes montarte. Y las aerolíneas le siguen el juego. Exacto, tú no puedes montarte en un avión. Si la dictadura le dice a la aerolínea, él no se puede montar, Mario Félix no se puede montar porque es non grato aquí. Entonces, lo otro, imagínate que la dictadura no le diga nada a la aerolínea. Te montaste en el avión. Cuando llegaste al aeropuerto, antes de pasar la línea, ellos te dicen, no, tú no puedes pasar. Y te quedas, ¿tú sabes dónde? En el patio donde aterrizan los aviones. Para el próximo avión de regreso. El promedio de pasajeros de un vuelo, ¿cuánto es más o menos? No lo sé. Multipliquémoslo por 236 vuelos. Eso es un dineral, eso es un negociazo. A ver, es un negociazo, eso nadie lo discute. Vamos a tratar de debatir en base a la coherencia. Sí. Yo entiendo su punto de vista, o sea, logré entenderlo después que lo explicó bastante. El problema está en que es más irreal, es mucho más irreal lo que usted está diciendo, a que los cubanos como comunidad nos unamos en un reclamo y evitemos todo tipo de relaciones con la dictadura. ¿Y tú crees que es más real eso? ¿Tú crees que de verdad los cubanos... Bueno, hay más posibilidades. ¿Tú crees que lo que se montan, los que nos están viendo ahora, que se montan en el avión, en los 236 vuelos, ¿tú crees que es más real que dirán, no vamos a montar, los aviones se van vacíos? Bueno, es que yo aquí, junto a ustedes dos, vimos alrededor de 50,000, 60,000, yo no sé qué cantidad porque no los contamos, pero vimos una cantidad de cubanos que no, porque mucha gente que estuvieron aquí durante el 24 o 26 de julio vieron esa masividad que fueron los días donde más cubanos hubieron aquí en Washington, D.C. Pero la realidad es que nosotros que estuvimos aquí vimos que fueron 27 días en los cuales los cubanos desfilaron por Washington, D.C. usando sus días de vacaciones, pagándose el vuelo hasta acá, hasta Washington, D.C. o manejando muchísimas millas para poder llegar. Fueron 27 días que los cubanos estuvimos desfilando y tomamos las calles de D.C. y tuvieron que cerrar calles principales, porque la calle donde está la guarida de la dictadura, que dicen ellos que es embajada, que eso para nada representa a los cubanos, pero bueno, donde está el consulado... Calle que estamos luchando que pronto se llame Osvaldo Payá. Exacto, que se están luchando y ojalá que algún día se llame calle Osvaldo Payá. Esa calle muere frente a la Casa Blanca, o sea, es una de las calles más principales que hay acá en el D.C., y la tuvieron que cerrar para los cubanos. Entonces, yo sí creo que hay un sentimiento de muchísimos cubanos en favor de la dictadura. Lo que pasa es que tenemos que entender de que no puede ser cuando los presos políticos salgan, cuando los cubanos salgan a las calles y los metan presos. No, tenemos que nosotros hacer eso para evitar que vuelvan a haber presos políticos. Yo quisiera que esos 27 días... Como lo están viviendo ahora los presos políticos. Yo quisiera que esos 27 días, Reinier, no hubieran sido una excepción. Que no hubieran sido 27 días excepcionales para aboguemos por eso. Aboguemos, pero mientras abogamos hay 236 vuelos semanales. Y esto que nos están viendo se están montando. Entonces yo lo único que puedo hacer es decir, caballero, si te vas a montar... Porque te vas a montar, a pesar de que Mario Félix no puede montar, llévame una Biblia. ¿Y usted cree que se va a montar para llevar la Biblia? A la esposa de José Daniel Ferrer, ya que te vas a montar en el avión, ¿alguien me puede escuchar acerca de esto? Yo francamente veo eso tan poco probable como veo... Pero se está montando en el avión. Entonces yo digo, es que eso es lo probable. Si se está montando en el avión... Perdón, a ver si yo puedo poner una. Por lo menos que lleve una Biblia. Por lo menos que lleve una Biblia. Si puedo poner una. Voy a decir como decía yo cuando chiquita, pido time. Eso es muy poco probable. Porque hasta ahora ha sido totalmente improbable que los cubanos dejen de viajar a Cuba y que dejen de llevar todas las pacotillas que llevan para Cuba y que dejen ese romanticismo de que la familia, de que mi madre, mi abuela, etcétera, etcétera. Que no lo estoy diciendo despectivamente, porque obviamente ese romanticismo proviene de un drama bien profundo, porque ahí está tu familia, están tus seres queridos y tú quieres, por supuesto, ayudarlos, ¿no? Pero
el cubano tiene que entender de una vez por todas, y ojalá fuera probable, aunque yo lo veo improbable, que si siguen haciendo eso, si siguen llenando esos 200 no sé cuántos vuelos semanales, 236. están embolsillándole el No es dinero, probable, es una realidad. están 236. enriqueciendo. Vuelos a la semana, ¿no? Ajá, es increíble, Con los ¿no? 2 vuelos diarios ahora de Delta, Es que empezaron el 10 de increíble. abril, se suman en su totalidad de todas las aerolíneas 236 Es vuelos a la increíble, semana. o sea, es increíble. No estoy hablando de algo probable, estoy hablando de una realidad. Entonces, Sí, pero una Bueno, cosa... basándome en esa realidad, lo Para único yo que terminar estoy... la idea. Pero una cosa es que se quedan 233 vuelos y otra cosa es que vayan llenos. Exacto. El caso Bueno, es, bueno, suponte que baja la mitad, déjame suponte decirte que- que a veces los aviones van vacíos para Cuba y regresan vacíos para acá también. De eso Pero estoy el hablando. caso está en lo siguiente. Los cubanos del exilio tienen que pensar que están embolsillando el dinero a la dictadura a través de las remesas y a través de los viajes a Cuba y a través de toda la cantidad de tarecos que llevan para allá. Que al final son tarecos que no van a resolver el problema de nadie. Porque cuando tú llenas un maletín de esos, son 2 maletines y tú no le resolviste el problema a nadie. Vuelvo a repetir, ¿Entiendes? los que pueden volar. Los que puedan volar, obviamente. Eso es algo que está claro. Ahora, Vuelvo a repetir. yo creo que si seguimos el consejo de Reinier, sería mucho más probable, Ojalá que lo aún siguiera, cuando Ojalá. posiblemente no lo logremos, ¿no? Posiblemente no lo logremos porque hemos pasado décadas también tratando de lograr consenso entre los cubanos y que haya enfoque hacia un objetivo común y siempre estamos todos disgregados, ¿no? Pero eso de que no vayan a Cuba a embolsillarle el dinero al régimen y a exhibir sus pacotillas, eso sí lo veo yo tan poco probable, Yo les porque digo es que algo. Ojalá que lográsemos que los 236 vuelos se fueran vacíos para Cuba. Ojalá. No ojalá que lográsemos eso. Ojalá que lográsemos creo que- los 236 no pudieran volar a Cuba. Yo vuelvo a repetir. Yo abogo por un bloqueo total, naval, marítimo, por todas las vías. Bueno, habidas y por no haber. sé, Pero parte de una realidad, no probable. La realidad, hay 236 vuelos volando a Cuba. Entonces, ¿a qué puedo abogar? Ya que te vas a montar en el avión, hijo, hazme un favor y lleva una bueno, ese Biblia. es tu llamado, ¿ok? Pero yo creo que nos está quedando esperar las próximas elecciones, rogarle a Dios que el próximo presidente, el próximo gobierno no sea esta basura demócrata Perdóname. y que por supuesto no sea otra basura demócrata, sino que haya un gobierno que realmente valga la pena en este país. Perdóname. Que fíjate, no solamente tome decisiones correctas y aceptadas con respecto a Cuba y al resto del mundo, sino incluso internamente, porque estamos viendo un desastre interno en este país con este gobierno de Biden. Y si hay algún demócrata por ahí que no está de acuerdo, por favor, mijo, quítate la venda, mijo o mija, quítate la venda, porque es evidente que este país está por el piso gracias a este gobierno malévolo, Ahora, ¿no? perdona que yo vuelva atrás. Pero ojalá que en el 24, permíteme ya terminar la idea, que en el 24 haya un cambio de gobierno. Yo no voy a decir a quién yo le voy a ir aquí para no armar una situación partidista, aunque obviamente preferiría que fuera un gobierno republicano y que adopte realmente medidas serias con respecto a Cuba que no favorezcan a la dictadura. Porque hasta ahora lo que hemos visto con Biden es primero blandenguería, luego todas estas medidas, como siempre los demócratas una vez más, que favorecen a la dictadura, la oxigenan y la mantienen ahí en el poder. Perdóname que yo vuelva atrás. Estamos muy mal como comunidad también. Si mi esperanza es quién se va a sentar en la Casa Blanca. ¿Quién Tienes se va a toda la sentar razón del en la mundo en un oficina sentido. oval de la Casa Blanca? Nuestro primer problema Tienes como toda la razón en comunidad un sentido. es que estamos poniendo nuestro deber en la Casa Blanca. Cuando nosotros como comunidad somos los que tenemos que resolver el problema, pero somos los que estamos manteniendo la dictadura porque nos estamos montando en los 236 vuelos bueno, menos y mal, no somos menos mal. capaces de llevar una Biblia. Se dio cuenta. No somos capaces de llevar una Se Biblia. dio cuenta. Menos mal. En lo que Menos mal. iba Ahora, Mario, repasando la mira. idea se dio cuenta. Sí. Entonces lo que hay es que no montarse en los aviones. Exacto. Ahora, Lo que fíjate, hay es que no seguirle jugar a la Lo que hay dictadura. es que no montarse en los aviones, Fíjate. pero nos estamos montando. sí, No nos estamos Hay montando. No. 236 Algunos se están montando. vuelos semanales. No algunos. Sí, algunos. Multiplica, no son algunos. Bueno, multiplica semanalmente. habría que llevar la contabilidad real de cuántos lo hacen. Entonces, pero ¿qué no me son duele a todos mí? tampoco. ¿Qué me duele a mí? Tampoco son todos. ¿Qué me duele Y a es mí? una realidad. ¿Qué me duele a mí? Que los únicos que no podamos ir somos nosotros. Nos estamos quedando Bueno, aquí. pero no somos los únicos, Mario, pero eso no no. es así. Eso no es así como usted lo está poniendo. Porque no entonces- somos los únicos que no podemos sí, ir, pero cuando- empezando por Yo ahí. le voy a decir algo. Quizás por muchos años esa apatía o ese desinterés por la realidad de Cuba era así, tal cual como usted lo estaba diciendo. Ujú. Pero yo estoy convencido de que a raíz del 11 de julio, muchos cubanos
se volvieron a interesar por la realidad de Cuba, y hablo por mí mismo. Porque incluso antes del 11 de julio ya nosotros nos conocíamos, ya hacíamos algo de manifestaciones, pero yo lo hacía de una forma, si podía. Y el 11 de julio a mí me dio motivó esa fuerza para decir, ok, o sea, y no cambiaste, no te echaste atrás después que se apaciguó la cosa. Exactamente, no te me felicito no por eché eso. atrás. No, es que es una no merece ni siquiera felicitación, porque es que es un deber de todos los cubanos. Sí. Pero aún así, a lo que me refiero, ¿por qué me puse de ejemplo? Es porque, como yo, estoy seguro que hay muchísimos cubanos que el 11 de julio les dio les reivindicó la dignidad como para decir, ok, yo voy a luchar por mi pueblo. Yo lo voy a ser coherente con la realidad de Cuba, voy a ser coherente con la realidad de los presos políticos y voy a asumir una conducta a favor de todo esto, a favor de la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Entonces, yo creo que de hecho hay imágenes, hay quienes publican, y los vuelos a Cuba no se van repletos ni nada por el estilo. Creo. Yo no sé si estarán yendo medio vacíos, pero la realidad es que hay 236 vuelos. Pero que existan 236 vuelos no quiere decir que existan 236 vuelos llenos de cubanos día tras día. Ahora, entonces, lo que hay que ver es por qué, si aún cuando los vuelos no están llenos, ¿por qué siguen insistiendo en esto? Ahora, Mario, yo estoy de acuerdo contigo plenamente en que la libertad de Cuba es en primer lugar un deber de los cubanos y no debería ser ni opcional, fíjate, debería ser obligación de cada cubano luchar por su libertad, ¿no? Pero yo creo que la lucha por la libertad es una ecuación con diversos factores. Y uno de esos factores es el gobierno norteamericano. O sea, obviamente los cubanos solitos, eso está más que demostrado en 64 años, no vamos a poder derrumbar esa dictadura. Por lo tanto, el gobierno norteamericano que esté, en dependencia de cuáles sean las medidas que adopte, de cuál sea su visión hacia la dictadura, va a ser beneficioso para nuestra lucha. Porque si no, ¿para qué entonces nosotros estamos convocando a hacer un lobby político en Washington, D.C.? Bueno, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Joel en ese aspecto, y es una realidad. Es que incluso el precedente histórico confirma eso que usted acaba de decir. Por supuesto. Nosotros tuvimos los mambises décadas luchando por la independencia de la colonia, y fue Estados Unidos quien nos dio la oportunidad de conformar una república. Entonces, y lo hizo con buena fe. ¿Y con buena fe? Sí, con buena fe. No, buena fe sigue cantando. No. La buena fe existe. Eso que ustedes llaman es un grupo que se llama mala fe. Mala fe. Son dos cosas distintas. Me asustaste. Entonces, el punto está en que Estados Unidos, como el gran padre, ¿no? Es un factor que debe estar dentro de la ecuación. Y de hecho... ¿El gran padre o el tío Sam? Bueno, pero el tío Sam es otro contexto, ¿no? Cuando se entiende con el tío Sam. El punto es que Estados Unidos está en la ecuación de la realidad de Cuba. Está implícito, no se puede sacar de la ecuación, porque incluso la forma en la que el gobierno actual interacciona con la dictadura castrista es uno de los motivos por los cuales la dictadura castrista ahora mismo está en el poder. Sí, y tiene tanta fuerza. Yo estoy de acuerdo. Entonces, eso de pensar, no, Estados Unidos está fuera de la ecuación. No, Estados Unidos no está fuera de la ecuación. Está totalmente. Me lo va a estar porque somos una comunidad que llevamos muchísimos años aquí, que tenemos nuestros políticos, que tenemos nuestros representantes. Claro, por supuesto. Y además de eso, porque... el tamaño del exilio cubano, que es grandísimo, la cantidad de cubanos que hay en este país. Exactamente, ¿no? Y además es que formamos parte de la geografía. Exacto. Formamos parte de la geografía de Estados Unidos. Entonces, sí importamos para ellos y sí tienen que estar en nuestra ecuación. O sea, no. Ahora, una cosa es que Estados Unidos forme parte de la ecuación, y otra cosa es que sean los responsables de liberar a Cuba. Eso son dos cosas distintas. Dos cosas la libertad de Cuba es diferentes. responsabilidad de los cubanos, pero Estados Unidos está dentro de la ecuación de esa libertad. Yo sigo haciendo un llamado a nuestra comunidad a que nos respetemos. O como decimos, a que nos demos un respetón. Ahí te aplaudo. Porque vuelvo a decirles, más que criticar al gobierno norteamericano que está en la ecuación, tenemos que criticarnos a nosotros primero como comunidad. Por supuesto. También te aplaudo. Porque es lo que estamos haciendo hasta ahora. nuestra responsabilidad. Pero precisamente, ese cartel con el cual tú comenzaste hoy, Renier, en el podcast, ese cartel dice mucho. Y es cierto que tú decías, no, ya eso es colateral, porque lo peor es que realmente la dictadura está abierta a los negocios y le están dando el billete. Pero ese cartel dice mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque ese cartel en el corazón del exilio está diciendo, penetración se total. la estamos colando
y ustedes Pero, están en el exacto, suelo. pero eso, pero Penetración ese total de la cartel dictadura. no es más que una prueba de fuerza. Totalmente. No es más que una prueba de Totalmente. fuerza y es algo que sí el exilio en Miami debería actuar de una manera contundente como se hizo con el cartel de Texas. Eso Pero es lo más una vergonzoso no es el cartel. Lo más vergonzoso es lo que representa el cartel. Que ¿sabes qué es? Los cubanos enviando dólares a Cuba, menos este que no le dejan enviar. No, menos Sí, este no. no, Hay muchísimos muchos, que no Mario, lo Me dejan alegro, muchos, hacer, por me supuesto. alegro saber que hay más. En mi caso es porque no me Deberías dejan. saberlo, Sí, Mario. pero en mi caso es porque no me dejan. Acuérdense, si yo pudiera enviarla, ahora mismo le iba a enviar. Pero tú Si no eres tuviera- el único, hay más. Ahora. Hay más activistas y hay más gente luchando por la libertad Ok. que el régimen conoce también. Sí, No pero eres tú el vuelvo y único. repito, ese cartel en realidad refleja una realidad. La realidad de los cubanos que se están montando en los aviones, porque pueden montarse, porque los dejan montarse en los aviones Porque se mantienen en calladitos. uno de los 236 vuelos, Ajá. o que envían desde cualquier oficina en los Estados Unidos de Western Union dinero no a la esposa de José Daniel Ferrer, sino a Cuquita, la presidenta del CDR. Para hablarle claro. Bueno, porque Entonces, es así. Entonces, esa es la triste No, realidad que es Es tenemos. así. Y por eso yo sigo apelando a nuestra comunidad. Y a ver, y a pesar de todo esto que hemos estado hablando, la pregunta del millón. ¿Y los presos políticos para cuándo? ¿Para No, cuándo? porque Esa es la pregunta del cualquiera millón. podría pensar, bueno, pero si esta gente ya están hablando en estos planos de que se está enviando tanto dinero a Cuba, que ya Western Union abrió y que Delta volvió a volar a Cuba, es que liberaron a todos los presos políticos. Porque ahí, o sea, y yo hago esta pregunta, ¿por qué? Es que de ahí viene mi reclamo, ¿no? O sea, el gobierno de la administración Biden está haciendo reaperturas hacia la dictadura, pero los presos políticos siguen en No, las cárceles. es que no solamente son los presos políticos que ya estaban, es que está aumentando el número. Exactamente. Por ejemplo, te voy a mencionar a una muchacha de Camagüey, Aniet González, que el 23 de marzo fue llevada a prisión, o sea, está detenida o presa desde el 23 de marzo por la razón ridícula, en el sentido, por supuesto, de que solamente una dictadura puede hacer eso, ¿no? De haberse vestido con la bandera. O sea, es tan ilógico, ¿no? Pero a la vez tan... Bueno, ¿y por qué Díaz-Canel no está preso? Porque estaba vestido de bandera no solo Díaz-Canel. en las es que manifestaciones posteriores al 11J. recuerdo a esta cantante italiana, ¿cómo es que se llama ella? Laura Pausini, cuando fue y se vistió con la bandera, una extranjera, fue y se vistió con la bandera cubana. O sea, esta muchacha, esta joven camagüeyana, se pone la bandera, porque incluso yo vi las fotos, son unas fotos bien artísticas, bien bonitas, ni siquiera hay algo ofensivo, y aunque lo hubiera, la libertad tiene que dar para que la gente pueda hacer con los símbolos patrios lo que le parezca, y si a ti no te gusta, pues critícalo, ¿no? Pero esa no es razón para meter a alguien en la cárcel, supongo yo. No, en eso sí. Entonces, tristemente, esta joven está en prisión, o sea, es una que fue llevada a prisión posteriormente a todos estos presos políticos de los cuales estamos hablando. O sea que no es solamente los presos políticos que ya estaban, incluso desde el 11J, sino los que han ido a la cárcel posteriormente. Sí, no es solamente que el presidio político en Cuba no comenzó el 11J, sino que no terminó el 11J. No ha terminado el 11J, sigue, hay continúa. presos de décadas, que no nos cansamos de repetir aquí, Ernesto Borges. Exactamente. Pero hay presos de días, como ella, repita el nombre, por favor. Aniet González. Una muchacha camagüeyana. Y se han visto algunos, muy pocos, algunos presos que se han liberado, como fue el caso de Humberto Eladio. Sí. Y el gato de Cuba, que también ha sido liberado, pero hay que aclarar esto. Ambos cumplieron las sentencias que se les habían imputado. Exacto. Tenían que liberarlo ya. No es que liberaron No. a merced de, bueno, mira, se están haciendo aperturas con la dictadura y tal. No hay apertura. Vamos a tener, aunque sea este guiño, ¿no? De democracia o de interés de bienestar de la sociedad. No sé ni cómo llamarlo, porque al final del día ellos lo único que les importa es en algunos casos, como el caso de Lisandra Góngora, en vez de liberarla, lo que han hecho es recrudecer la condena. Esta mujer que tiene 4 o 5 hijos, ¿verdad? Son 5 hijos, creo. Esta joven también, porque es una mujer joven, fue incluso llevada para la isla de Pinos. O sea, increíblemente, para alejarla aún más de sus hijitos, de su familia, se han llevado a esta pobre mujer para allá. Ella está condenada a 14 años de privación de libertad. O sea que en vez de facilitarle un poco más la vida a esta pobre madre, es que pues lo que hacen es... La dictadura se ha dado cuenta que no le hace falta liberar presos políticos para que Western Union envíe dinero. Exactamente. Ni para que Delta vuelva a volar. Entonces, ¿por qué?
no le hace ¿Y falta por qué? precisamente Porque la por dictadura es la que está complicidad poniendo las Por la condiciones. complicidad de la de la administración comunidad demócrata. cubano-americana que se monta en los 236 vuelos y envía los dólares. Bueno, o sea, también hay cubanos que se montan, pero no es la comunidad como tal, ¿no? Hay Sí. muchísimos cubanos que siguen manteniendo una actitud pacífica para poder regresar a la isla, lamentablemente. Sí, exacto. Pero también, y yo creo que es incluso con más peso de que los cubanos puedan montarse o no en los aviones, es que pues la administración demócrata que está en el poder a día de hoy permita que existan los vuelos, Ujú. porque si no existen los vuelos, aunque usted quiera, no se puede montar. Exacto. Que esté en el envío de remesa. Ujú. Y además que Pero los que ponemos los teniendo pasajeros estas somos aperturas, nosotros. permiso, sí, No, eso claro, es cierto. eso también es cierto. Pero incluso la administración dándole estas aperturas a la dictadura, ni siquiera le reclama que libera a los presos políticos. Entonces, desgraciadamente por eso es que como comunidad tenemos que hacernos respetar. Por eso es que como comunidad tenemos que alzar la voz y unirnos en un solo reclamo. Y además entender la importancia que tenemos aquí en Washington, D.C. Cuando digo tenemos, no digo nosotros, sino es nuestra comunidad, nuestro exilio. Necesita tener mayor representación aquí en Washington, D.C. porque es aquí donde se toman las decisiones políticas. Si ustedes me permiten, yo quisiera leer un post del esposo de Angélica Garrido, Luis Rodríguez Pérez. A mí me gusta mucho, yo lo he dicho aquí otras veces, cómo él escribe y me gusta mucho también esa relación tan bonita que él tiene con su esposa y también con la hermana de ella, ¿no? Y su valentía además, porque es uno de los familiares de presos políticos más activos en la denuncia y todas estas cosas. Por lo tanto, si ustedes me lo permiten, yo voy a leerlo. Por favor. Es muy bonita la lectura, ya verán. Dice así, la visita 28. Angélica y María Cristina Garrido están libres. Quizás porque aún la primavera no me encuentra y no estallo al sol como los girasoles, no estuve alegre en la visita. Es increíble, hermanos míos, la dura labor de estar alegre, porque, como deben suponer, es mi trabajo. Es mi primera responsabilidad para con ellas. No importa cuántas arrugas me tuerzan el alma, debo, sin excusas, estar alegre. Y hoy no hay el modo. Me salvaron los memes. Nada, es que aún no descubrimos quién es el dueño del Banco Nacional de Cuba. Nada, es que así es la vida en Cuba. Y tras una sonora carcajada por ahí, cogí el rumbo. Pero hoy no era mi día y poco pude hacer para aliviar sus interrogantes. Nada nuevo, les dije, continúa la ola de represión. Y les conté de la mambisa agramontina de Aniet, de los golpes a los prisioneros, de los secuestros y citaciones a los opositores. Les conté del dolor y la desesperación de muchas madres y del monstruo arrollador que están creando. Les conté del accidente en Laguiteras y de la crisis de combustible. El panorama no es bueno, concluí sin ningún tacto. Pero es necesario, me soltó María Cristina dando un golpe en la mesa. Es el duro y lógico proceso, me acarició Angélica y me sirvió un trago del néctar negro de los dioses blancos. Ellas se entregaron al mimo con sus niños y yo me quedé con mi mente en blanco y el oscuro café. Me quedé como a la espera, como si fuese yo quien debiera recibir el ánimo. Nada, que cuando los ideales tallan al debate de tu persona, cuando la dignidad es tu único equipaje, cuando tu desvelo es la tranquilidad de todos, cuando el miedo no te ensucia, pues la lucha te arrebata, cuando las convicciones te anclan y se te enquista la libertad y el dolor en una explosión de alas, resulta extremadamente difícil definir quién es el preso. Wow. Libertad. Sin palabras. Libertad. Sí. Yo sigo diciendo que de verdad las gafas me ayudan mucho en este podcast, sobre todo después de uno escuchar una lectura como esta, ¿no? Y él pudiera seguir citando ahí situaciones, igual que le mencionó la nueva prisionera, la muchacha agramontina, como bien él dice, o le mencionó el accidente de Guitera, pues podría haber mencionado los 236 vuelos semanales, podría haber mencionado los envíos de Western Union que no le pueden enviar a él. El Código Penal. El Código Penal. Yo recomiendo seguirlo a él. La publicación de la Gaceta oficial. Exacto. Que han cambiado, han drogado una resolución por otra, como quien cambia el menú de un restaurante. Yo recomiendo mucho seguirlo a él, Luis Rodríguez Pérez,
porque así están al tanto de la situación de estas dos presas políticas, Angélica y María Cristina Garrido. Por eso tenemos que ser patrocinadores de la libertad. Por eso tenemos que unirnos en un solo reclamo como comunidad. Recuerde que entre todos los cubanos que están en desacuerdo con la dictadura castrista, están los que simplemente están en desacuerdo con ella y los que hacen porque esa dictadura salga del poder y pague por sus crímenes. Decide usted en qué grupo quiere estar. Nosotros somos cubanos en Washington, D.C. Desde aquí los estamos invitando a ser cubanos en Washington, D.C. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas. Somos cubanos en Washington, D.C. en YouTube, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Así que, por favor, Pastor, regálanos una oración. Sí. Y yo diría, Renier, perdona, antes de hacer la oración, somos cubanos en D.C., en TikTok, en Instagram y en Washington, D.C. también, en la realidad. Dios Todopoderoso, el panorama es tétrico. Bien lo describió este esposo de una prisionera política que me ha dejado sin palabras. El panorama es realmente con vespuntes negros, como se dice. Pero la semana pasada nosotros meditábamos en que el viernes en que fue crucificado Jesús, parecía ser eterno y que nunca llegaría el domingo. Que ese mismo símbolo nos inspire a seguir adelante. Que no nos desanimemos a pesar de ver que sin liberar presos políticos la dictadura está recibiendo nuevamente los vuelos de Delta o de nuevo los envíos de Western Union, que se atreve además a poner un cartel en el corazón del exilio diciendo que Cuba está abierta a los negocios. Todo esto parece lamentablemente una comedia, si no fuera demasiado triste por la cantidad de gente que sufre, por la cantidad de muertos, de mártires que tenemos y la cantidad de presos que tenemos. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, que tú toques el corazón de la comunidad cubana para que podamos, al igual que otras comunidades en los Estados Unidos, darnos a respetar y que de una vez por todas dejemos de ser cómplices de la dictadura que tiene a tantos presos dentro de la isla. Que sepamos que cada vez que nos montamos en uno de esos 36 vuelos o enviamos dólares y no le enviamos los dólares a un familiar de un preso, o que no nos montamos en el vuelo para llevar Biblias o declaraciones universales de derechos humanos o medicina para un preso político, nosotros somos colaboradores de la dictadura. Ayúdanos a entender que la responsabilidad recae sobre nosotros y que tú has sido el más interesado en la libertad de Cuba, pero por nuestra causa, Cuba no es libre todavía. Perdónanos y sorpréndenos con un domingo de resurrección que por fin llegue para nuestra isla. Sorpréndenos pronto, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén y amén.